Bueno, pues aquí sí nos vamos a ir un ratito. De hecho, esta es la parte que más me tomó del estudio porque parecía que desentonaba con todo el capítulo. Empieza a hablar del trabajo de pronto, o empieza a hablar de las obras. Luego, cuando está hablando de las obras y del salario, de pronto habla de Jesús. Entonces, vamos a ir poniendo esto en contexto. Y para ello es necesario que leamos del 4 al 6. Pero al que obra, dice el versículo 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, hablando de Jesús, su fe le es contada por justicia. Como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, otra vez, es imposible entender esta carta sin entender que Pablo está dirigiéndose a un entorno en el que se está hablando que para ser declarado inocente, que para ser justificado, que para ser redimido, o justificado como se traduce en español, es obligatoria no solo la ley, sino la tradición oral. Acordémonos de esto. Pablo está dirigiéndose a un grupo de personas, está en debate con un grupo de personas que dicen que para ser justificados es necesaria la tradición oral. Y luego hay expectantes, hay gente, hay público, entre los cuales hay personas que conocen la ley, hay gentiles, hay personas que no conocen la Torah, hay personas que no conocen el Tanaj, pero hay un debate que Pablo está llevando a cabo contra estas personas que dicen, para ser justificado es necesaria la circuncisión, es necesaria la tradición oral, es necesaria todo lo que los rabinos digamos y más. Entonces, con esto en mente, vamos a profundizar. Lo interesante es profundizar en que Dios creó la ley para que exista la justicia. Entonces, la ley y la justicia no se contradicen. Dios crea la ley para que exista la justicia. Sin embargo, la ley no nos justifica. El guardar la ley de Dios no nos hace merecedores de ser declarados inocentes. Y recuérdate, cuando hablamos de justicia, de sadak en hebreo, estamos hablando literalmente de ser declarado inocente. Entonces, con estos términos continuamos. Dios crea la ley para que exista la justicia, pero guardar esa ley no nos hace merecedores de ser declarados inocentes, de ser declarados justos. Y esto es lo que está en debate. Un grupo dice que sí, que guardar esa ley me hace merecedor y digno de ser llamado justo. Y Pablo está diciendo, no, eso no te hace digno ni merecedor de ser llamado justo, de ser declarado inocente. Entonces, Dios crea esto para darnos un mejor sistema de vida a nosotros, donde la muerte es condenada, donde la homosexualidad es condenada, donde el adorar a piedras y estatuas ofreciendo hijos o primicias de animales en sacrificio es condenado, y el guardar y obedecer esa ley demuestra que creemos en Él. Entonces, con esto en mente, vamos a desglosar mejor. Pero el que obra, y es como la mayoría de traducciones lo tiene, el que obra, pero sin embargo, no es la mejor traducción. La traducción más directa sería, pero al que trabaja. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza la palabra trabajo aquí? Porque cuando leemos al español obra, pensamos obras de la ley es lo que está abolido. No, no está hablando de las obras ni siquiera, está hablando del trabajo. Pero al que trabaja. Ahora, fíjate cómo usa Pablo la palabra trabajo, no usa la palabra obra. ¿Por qué? Porque es una analogía. Y esto es importante entender. Recordemos las palabras de Yeshua, de Jesús en Mateo 23, del 3 en adelante, y esto nos va a ayudar a entender mejor. Hablando de los escribas y fariseos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Yeshua? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos, para gloriarse por los hombres. Esto es lo que Yeshua demanda de los fariseos, de los escribas, que ponen cargas pesadas, ponen trabajo en quienes querían acercarse a Dios. La ley de Dios no está catalogada como trabajo. Miremos Salmo 119, 92, por ejemplo. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Si tu ley no hubiera sido mi deleite.
Pablo mismo lo va a decir en unos capítulos más adelante, Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Entonces, esto es importante entender. Primera de Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Entonces, de aquí vamos a establecer una relación que es la ley es un deleite y el trabajo trae fatiga. El trabajo trae fatiga y es normal. El trabajo está relacionado con la fatiga porque es una consecuencia del pecado, en realidad la ley, el trabajo, perdón. Entonces, la ley no trae fatiga, es un deleite y así lo llama David, Pablo mismo, como lo acabamos de leer. Entonces, cuando se habla de trabajo, es una referencia directa a las cargas. ¿Y qué cargas? Las cargas del fariseísmo. Lo que va a hacer Pablo aquí es una analogía al trabajo que está poniendo el fariseísmo en ese momento, porque el debate es con ellos, es contra ellos. Con esto en mente podemos continuar el versículo. Pero al que trabaja, no se le cuenta la paga como gracia, sino como deuda. Lo que Pablo está queriendo exponer es que bajo el esquema de estos grupos religiosos, de aquellos que se circuncidan, se lavan las manos de determinada manera, no caminan más de tantos pasos en Shabbat, aquellos que guardan la ley por legalismo y obedecen la tradición oral, creen que se merecen la justificación, creen que se la han ganado, porque han trabajado, han puesto cargas pesadas y lo han sudado y son dignos, es más, es una deuda que debe ser pagada. Eso es lo que está incorrecto y lo va a decir Pablo en el versículo 5, más bajo la perspectiva de los que no se les cuenta la paga como gracia, sino como deuda, al que no trabaja, el que no tiene las cargas pesadas, sino el que cree, en el que justifica al impío, en aquel que guardó la ley y demandó el trabajo que ponían los fariseos, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, el que cree que su justificación viene por gracia y no es una deuda que se le tenga que pagar, ese sería declarado inocente o sería justificado. Y hay una diferencia tan pequeña pero tan grande en donde nosotros podemos caer y nos podemos perder, porque si nos fijamos, los fariseos también tienen fe, pero no les descontaba por justicia su fe, porque su fe se basa en sí mismos, en lo que son capaces de hacer, en lo que son capaces de obedecer. Y mientras más hagan, más inocentes son. Mientras más hagan, más justos son. Entre más hagan, más dignos son de ser declarados justos o inocentes. Es más, si yo lo hago, Dios me debe. Es una deuda la justificación. Eso es lo que está pesando ese grupo de fariseos y es lo que está exponiendo Pablo. No, por más que tú trabajes poniéndote cargas pesadas sobre tus hombros, no es así. No te va a ser contado por justicia, porque piensas que es una deuda, que te lo mereces. Mas, sin embargo, al que es humilde, al que entiende que es por gracia, por mucho que ellos puedan hacer las obras bien, a ese sí le será contada, por justicia será declarado inocente, sus pecados serán perdonados. Y eso es lo que está en debate y eso es lo que está exponiendo Pablo. Y sin embargo, el problema aquí es que en este momento hay un grupo de fariseos que creen que la ley, bueno, es necesaria, pero creen en Yeshua. Y hay otro grupo de fariseos que ni siquiera creen en Yeshua. Entonces, dentro de este fariseísmo, incluso hay personas que creen en Yeshua, pero creen que el primer paso no es Yeshua. El primer paso debe ser guardar la ley de Dios y luego si quieres Yeshua. Y tampoco es así. Y Pablo también lo deja saber, tampoco funciona así. El primer paso es la fe, que viene y se manifiesta en gracia a través de Yeshua. Y luego sí, a través de esa fe y a través de esa gracia, podrás tú o no podrás obedecer para agradarle a Dios, no a los hombres, no para presumir. Entonces, eso es el esquema que se maneja en estos versículos del 4 al 6. No sé si más o menos queda un poco mejor y se puede entender mejor.